Ser podcast. Si amanece, nos vamos con Roberto Sánchez. Las 4:04, 3:04 en Canarias. Saludos, señoras, señores, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estáis? Muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas y felices madrugadas de radio. Por ahí está en Barcelona, sobrevolando ya, como siempre, el pájaro nocturno. Edgarita. Edgar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, Roberto. Muy bien. Genial, esto es genial. Oye, mira, estaba contando por aquí, es que hay hasta 12 números ya para el sorteo de mañana, de esta semana, de candidatos, de los que han entrado en la carrera también, que tienen alguna posibilidad de llegar a la final mensual, en la carrera por hacerse con el título del detective del año, el detective del curso. Y digo que me sorprende porque en realidad llevamos hasta ayer que cambiaron los planes, que por fin se solucionó la historia que nos ha mantenido en vilo durante todo el resto de la semana. La historia esa de la clave que estaba en la puerta, hasta que no cambiamos de escenario, nos habíamos atascado ahí en una intriga y sin embargo hay 12 candidatos, porque recordemos que ya empezamos la semana con Alberto García, José María Andreo, Pablo Velarde, que por cierto estamos jugando con su historia, ahora recordamos el enunciado, y Edu Martínez, que habían entrado en la lista gracias a enviarnos una propuesta de historia, se juegue o no, pero eso ya concede la posibilidad de entrar ahí en la lista, historia que nos deberíais enviar, un indicio, no sé, al menos la trama, lo básico, troncal de una trama que pudiera servirle a nuestros guionistas para que, tirando del hilo, pudieran construir una historia de misterio. Ah, mira, y Miguel Vicente, que en las últimas horas también nos ha enviado una historia, también ha entrado ahí por esa vía, detectives@cadenaser.com, y después, pues, el resto, primera llamada para un caso, la primera llamada de cada uno de los días, una buena pregunta que nos diera esperanzas cuando el caso parecía que no daba ya para más y que no teníamos justo la luz necesaria para encontrar la solución. Bueno, pues todo eso son causas por las que uno puede conseguir un número para el sorteo. Pero vamos a recordar la historia esta de el robo en la galería, ¿no? Robo en la galería de arte. A ver, Edgarita. Decía así, es una historia creada por Pablo Velarde, oyente de este programa. Tenemos la suerte de tenerlo ahí en la nómina de oyentes detectives. Él trabaja además como novelista gráfico y se nota que maneja también así el suspense, como ha hecho en esta ocasión. Dice: 6 lienzos de gran formato del pintor de la transvanguardia antequerana, Rovelno Sankiewicz. También 3 esculturas en miga de pan policromada, obra de la gastroescultora Adriana Monmorello. Y, por otra parte, 2 trípticos sobre puertas de urinario de Juan López Rococórcoles. Todo eso, que era la parte más valiosa del lote de objetos robados de la Galería Canela en Rama, propiedad de la famosa marchante Marta Valderrámala Dindindón, todo eso desaparece. Desaparece del stand que había montado esa galería en Asco 23, la Feria Internacional Gallega del Arte Yeye. Pero, sin embargo, ni una sola de las valiosísimas obras de Edgar Heath había sido sustraída. Claro que a los inspectores de la policía de Vigo, doña Marcela El Faro y don Ariel Holmes, a ellos no les sorprendió en absoluto este hecho. ¿Por qué? ¿Por qué no se llevaron la obra tan preciada de Edgar Heath? Ayer tuvimos poco tiempo, pero yo creo que el fundamental para que el resumen que hacemos nos ponga ya sobre la pista de por dónde van los tiros en la investigación. En el capítulo anterior, ¿el artista Edgar Heath está detrás del robo? Hombre, es una buena pregunta, pero no. Lo primero, la policía centra la investigación en el robo partiendo de alguna pista. Hay cámaras, hay huellas, hay algún rastro físico del robo. ¿Qué ha recibido importancia? Los que
realizan el robo tienen alguna relación personal con el autor. Digo, con el autor de las obras de Edgar Heath. Con Edgar Heath no tiene ninguna relación con ninguno de los autores, con Edgar Heath tampoco. Con ninguno de los autores. ¿Por qué no se han llevado las obras valiosísimas de Edgar Heath? Pudieran ser obras de bronce muy pesadas y no pudieran llevárselas, claro. Esto sabes que no se le resiste a los amigos de lo ajeno. Porque no entraban, eran muy grandes, el volumen que ocupan. No es por eso. No sabemos qué tipo de obras son, si son cuadros, si son esculturas. Eso a lo mejor tenéis que averiguarlo vosotros, porque quizá tenga algo que ver y sea muy importante. Y por ejemplo, en las últimas, porque también os leemos en Twitter, en Facebook, en las redes sociales, en las últimas horas, Easy ha escrito: en el caso del robo de la galería, las obras de Edgar Heath están hechas quizá de material perecedero, de hielo, de arena. Qué buena. Esa es una buena pregunta, la voy a responder enseguida. O Minguet, que dice: algunas obras en museos son proyecciones audiovisuales, proyecciones en pantallas o vídeos que se ven en televisores, pero la señal viene por cable y los vídeos no están en la sala y no pueden cogerse o copiarse. ¿Sería algo así parecido? Tanto Easy como Minguet en realidad están hablando de arte, pero que no es exactamente tangible. Bueno, el primero porque es perecedero y imagínate que si fueran obras de hielo, como no tengas los elementos adecuados para transportarlas, pues se van a derretir por el camino. O en este caso de Minguet, que sean proyecciones audiovisuales. Pero a las dos he de decir que no. Bueno, Edgar, que empezamos. ¿Quieres canción o no quieres canción? Venga, va, dame canción. A ver esta. Si amanece, nos vamos. Cadena SER. Well, I tried to make it Sunday, but I got so damn depressed that I set my sights on Monday and I got myself undressed. I ain't ready for the altar, but I do agree there's times when a woman sure can be a friend of mine. Well, I keep on thinking about you, sister golden hair surprise, and I just can't live without you. Can't you see it in my eyes? I've been one poor correspondent, and I've been too hard to find, but it doesn't mean you ain't been on my mind. Will you meet me in the middle? Will you meet me in the air? Will you love me just a little, just enough to show you care? Will I try to fake it? I don't mind saying I just can't make it. But I keep on thinking about you, sister golden hair surprise, and I just can't live without you. Can't you see it in my eyes? Now I've been one poor correspondent, and I've been too hard to find, but it doesn't mean you ain't been on my mind. Will you meet me in the middle? Will you meet me in the air? Will you love me just a little, just enough to show you care? Will I try to fake it? I don't mind saying I just can't make it. Qué capacidad de convocatoria que tiene aquí Edgar Heath
Edgar Hit en la historia, Edgar Ita para los amigos, el pájaro nocturno de Si Amanece Nos Vamos, que desde que dijiste aquello, desde que amenazaste al personal con que si el 2 de febrero, porque mira que nos estamos poniendo el hito del 2 de febrero, llegar a 1.500 seguidores de la lista de Si Amanece Nos Vamos, Ser, ahí en Spotify, donde, por cierto, acaba de entrar este clásico de América, y decíamos, a ver si llegamos a los 1.500. Fue fundamental el órdago que lanzaste, que en realidad sonaba amenaza, de si ese día no hemos llegado a 1.500, retiramos la lista. Estamos ya en 1.370, redondeando. Buah, está ya hecho. Bueno, no hagas que se confíe el personal, ¿eh? Y además, esta sí que es un temazo. Eso ya me he dado cuenta. Para los de mi generación hay una versión de La Ruta del Bacalao. También, cierto. Que ojo, cuidado, ¿eh? No, pero esta la original he visto que tampoco calaba mal. La original no es la de La Ruta del Bacalao. No, hombre, esta es de América. Vale. Esta es de antaño, esta debe ser de los 70. Imagínate, La Ruta del Bacalao llegó después. A mí estaban naciendo América, los de La Ruta del Bacalao. No estaban naciendo, algunos estaban en proyecto todavía, estaban muy en proyecto los de La Ruta del Bacalao. No, esta, la original, que es la que ha sonado y la que entra en la lista, veo que tampoco ha calado mal, porque tenemos un termómetro que desde luego es eficaz, es fiable, y es ver a través de la pantalla, a veces vamos pinchando en primer plano a Edgarita en la emisión en vídeo de Si Amanece Nos Vamos, que está en YouTube, en Facebook, también podéis seguirla ahora en el enlace en Twitter. Vemos cómo Edgarita reacciona de una manera más o menos rítmica y o acompasada a la música. Y hoy he visto que sí, que incluso llevabas el ritmo de la batería como si conocieras la canción. Sí, como si fuera un buen batería también, un buen baterista. Correcto. Bueno, que luego me tienes que contar tus cosas y las de tus amigos, pero primero, y hoy tenemos juzgado de guardia. A eso de las 4:30 despertamos al fiscal Félix Martín, que hoy nos va a hablar de los delitos contra la intimidad. Con referencias, ha habido una que después os contamos, un caso reciente de el último fin de semana, lo leíamos en el País, pero todos tenemos presente, imaginaos el vídeo de Santi Millán, el actor, el vídeo, una situación íntima que él mismo había grabado y que se viralizó, o hay una serie que ha tenido cierto éxito también, Intimidad, en Netflix, que está basada en realidad en un caso real, después tiene sus licencias creativas, pero está basada también en el caso real de una trabajadora que acaba quitándose la vida después de... El origen de todo eso estaba en la divulgación de un vídeo sexual que le afectaba y que también, sin su consentimiento, empezó a viralizarse por ahí. Bueno, pero antes, Juego de los Detectives, el caso este del robo en la Galería de Arte, en el que quiere participar de momento ya para llevarse un número, Edu, desde Madrid. Edu, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Roberto. Buenas. Pues, un honor poder hablar, porque estas veces anteriores que he llamado he hablado con Roberto Sánchez, pero hoy voy a hablar con el número 7 del Serraparera. Exactamente. Bueno, si tú quieres que yo me ponga en el papel del número 7 de Serraparera, me pongo enseguida. También, RS7. RS7, exacto. Lo que pasa es que todavía... Con un tren inferior muy potente, que se dice cuando el jugador no es muy alto. Sí, sí. Y una gran capacidad para el muy habilidoso, una gran capacidad para el desmarque. Cierta velocidad, bueno, tampoco quiero hablar yo así. Delantero tanque, ¿no? Que se llama. Bueno, a ver, un extremo derecho un poco... Un butragueño, ¿no? Sí, un butragueñillo, porque además teníamos como cierto parecido físico en esa época, un butragueñillo. Ya me gustaría vivir. Quietito, te querís. Te querís. Mejor acabar en la SER que en el Al-Nassr. Bueno, hombre, no sé. Bueno, yo estoy en el Al-Nassr, un término medio. Hemos quedado ahí en el Al-Nassr. Pero, ¿quieres que me ponga el papel del número 7 del Serraparera y hablo de mí en tercera persona y esas cosas? No, pero con que te hayas puesto estos 5 segunditos así, me vale. Si solamente era, oye, que es un honor. Era por provocarme, ¿no? Número 7 del toda Serraparera. la vida, no todos los días se habla con el número 7 del Serraparera. Exactamente. El número 7 cuando era titular, que tampoco era siempre. Porque en aquel tiempo no se jugaba siempre, tenías un dorsal y ya para siempre. Sino número 7, si es que me ponía en la lista de titular.
tenía que haber ido muy bien. Y además muy bien, muy el bien número el 7 tenía que entrenamiento. jugar siempre de extremo derecho. O sea, estaban las posiciones cada número. Sí, porque si no te despistaba. No es porque despistaras al rival, sino porque Despistabas al 3 del otro equipo. Claro, tú veías al 3 que estaba ahí de interior derecho y decía, vete para tu sitio. No, coño, es que... el número 3 tenía que jugar de 3, el 7 de 7 y esas cosas. Bueno, a ver, Edu, cuéntame, para la historia esta de el robo en la galería de arte, ¿qué tienes? A ver, tenía pensado el tema de que fuesen hologramas, pero al decir tú ya que había dicho un oyente por Facebook que audiovisuales, ¿no? No. Entonces, te voy a preguntar, ¿tiene que ver el hecho o tiene que ver el material con el que están hechas las obras de arte? El material no es fundamental, porque con ese mismo material que hizo sus obras de arte Edgar Heath, a lo mejor podía haber hecho, pues no sé, los trípticos sobre puertas de urinario que había hecho Rocco Córcoles. Y sin embargo eso se lo llevaron. No es en realidad, el material en sí no es. No es el material en sí. No. ¿Estaban expuestas? Estaban allí en la galería, desde luego. Formaba parte del conjunto artístico de la galería. Formaban parte de lo que estaba expuesto allí en la galería. No estaban en un almacén aparte. No, que va. Estaban allí, eran visibles, estaban dentro del stand este de Marta Valderrámala, din din dong. Vale, porque es un stand. Entonces, puede Din, ser din, dong. que Vale. el stand sea de Pladul a lo mejor y esté decorado con graffiti o spray, ese es decir, que la Pladul obra con el de que Edgar está Heath formado. hubiera sido la decoración en graffiti de las paredes del stand y que por eso no se lo llevaron. ¿Te refieres a eso, Edu? El número 7 del Serraparera te dice que no. Vaya, hombre, pues nada, pues 1-0 para el número 7, ¿no? Bueno, yo creo que jugué 3 veces de titular, me expulsaron una. Bueno, en mi primera temporada, que ya llegué cuando estaba... Me ficharon cuando ya había arrancado la temporada. Bueno, Edu, ¿alguna cosa más? Nada más, lo dejamos aquí, muchas gracias. Muy amable, muchas gracias. ¿Tú de qué jugabas, Edgarita? Yo he jugado de medio centro y luego de media punta. Yo he sido un buen pelotero, ¿eh? Pero ¿de qué números te ponían entonces? ¿El 8, el 10, claro, yo el llevaba 5? El 6 y el 8. El 6 y el 8, claro. Bueno, ¿y con qué sistema salíais? ¿4-2-4? Antes solo existía el 4-3-3, pero uno de los centrales era líbero, no era central. Ya. Bueno, antes de ese en realidad lo que existía era el 3-2-5. Esto parece que no, pero en los tiempos de Cruyff, en el 70, por ejemplo, un equipo, cuando tú decías la alineación del Barça que ganó esa liga, por ejemplo, del 73-74, había 3 defensas, incluyendo al central, 2 medios, 2 centrocampistas y después 5 delanteros. Quiero decir que el interior derecho, interior izquierdo, el 8 y el 10 estaban considerados delanteros. El 7 y el 11 también los extremos y el 9 el delantero centro. Eran 3-2-5. Lo que aprende uno. Imagínate. José Ramón desde Úbeda, 900-100-800, que hoy además me parece que ni hemos dicho, nos enfrascamos aquí, y no hemos dicho ni el teléfono gratuito 900-100-800. En Úbeda, José Ramón, ¿qué tal? Hola, muy buenas noches. Buenas noches, José Ramón. ¿Tú crees que tienes alguna pista o alguna pregunta que nos puede aclarar algo el caso del robo en la Galería de Arte? Sí, yo creo que tengo la solución, venga, creo. vamos. Pero primero te quiero hacer una pregunta. Sí. En el enunciado del caso dice que la policía no le extraña que no se hayan llevado esa obra. Sí, pero a la vez habla de unas obras valiosísimas. Lo digo por alguien que... Sí, lo digo por alguien que pregunta, Lil Valen en Twitter, dice, ¿podría ser que las obras de Edgar Heath no valieran nada y que el ladrón lo supiera? No, hombre, estamos diciendo ya desde el enunciado que son obras valiosísimas de Edgar Heath. Entonces yo, en mi teoría, lo que yo tengo pensado es que esas obras sean de arte conceptual, creo que se llama. Ya. Que pueda ser un mocho y un cubo, o una silla que le falta una pata, cualquier cosa de esas que no parezca arte. Hombre, por el contexto, entre lo de la escultura en miga de pan policromada y lo de
No me extrañaría por el contexto. Dentro de ASCO 23, la Feria Internacional Gallega del Arte Yeye, podría encajar perfectamente. Que se confundieran incluso y dijeran, bueno, esto es el mocho, no nos lo vamos a eso llevar. Que hay ahí no vale nada, Claro. una caja de cartón rota. No, claro, esto es el ambientador, no nos lo vamos a llevar. Y sin embargo, Por ejemplo. está bien visto por el contexto, José Ramón. Pero no es por eso. No es por eso. No es por eso. Bueno, pues entonces nada, vamos a dejar a los siguientes detectives que sigan investigando, a ver Muy si bien. salen más datos. Muy bien, José Ramón, ¿tú qué haces despierto a esta hora? Trabajando. Trabajando, vale. Estoy en una fábrica y estamos hasta las 6 de la mañana. Vale, y el resto cuentan también como cómplices de tu investigación, son también detectives el resto de compañeros, algunos sí o no. Pues bueno, creo que puede ser que haya alguno por ahí que esté escuchando hombre, la radio y que me reconozca. Cuantos más seamos, más reiremos y más podremos contribuir en la investigación. Tú corre la voz por ahí, por si acaso, José Ramón. Eso. No, si yo siempre lo recomiendo. Vale, haces bien, perfecto, lo que te habíamos dicho. Un abrazo. El jamón, Muy bien, el jamón de pata negra sale ahora mismo, destino de hoy. Vale. Un abrazo, José Ramón. Seguiré corriendo la voz y siguen llegando esos. Hombre, ya verás. A cambio de aceite, eso sí, ¿eh? Ya estamos con el trueque, Edgar Hombre, Trueque. claro, de Úbeda. José Ramón, un abrazo, que vaya muy bien la noche. Venga, gracias, hasta luego. Adiós. Claro, Susana en Facebook dice, ¿es posible que la obra de Edgar Heath pudiera ser en sí arquitectura? Es decir, el edificio. Claro, ¿cómo se van a llevar el edificio a cuestas? La cosa es que desaparezca una obra de arte de toneladas en el Reina Sofía y no se sepa dónde está, pero el edificio... Está bien visto eso, ¿no, Edgar Heath? Sí, es buena esa. Lo que pasa es que está yendo todo por ahí Ya. y yo creo que tiene que ir por otro lado. Ya, pero no sabes por qué lado. No te atreves tú con ninguna... Yo tengo una dudita. Venga, bueno, a esto del edificio digo que no. Vale. ¿Qué dudita tienes tú? Pues si por lo que sea la obra tiene algún valor político, sentimental... No. ¿No? No. Por si tuviera un valor político, entendía yo que lo de la parte política lo preguntabas por si hubiera sido incluso más comprometido que el hecho de robar otro tipo de obras para los ladrones. Sí. No tiene ningún simbolismo, no tiene ningún valor político. 4:25, 3:25 en Canarias. Si amanece nos vamos, juego de los detectives. El teléfono 900-100-800. Y Juanjo está en Benidorm. Hola, Juanjo. Hola, Juanjo. Ah, no, Juanjo, espera un momento, que me he saltado. Como había otro Juanjo, pero al que ahora voy a saludar, bueno, Juanjo de Benidorm, ya que he saludado, que me habéis salido en la lista dos tocayos a la vez, y Juanjo B de Bilbao y Benidorm. Ahora iré al de Bilbao, pero venga, Juanjo, ¿qué tal? ¿Cómo estás tú? Oye, contento de que cuentes anécdotas. Por cierto, quiero decirte una cosa. Habéis sacado la artillería pesada, vais a llegar a lo de la lista, que pusisteis a Susi 4 y Chris Norman. Efectivamente, en el Stumbling estaba con Chris Norman, Susi 4, sí. La Susi. La Susi. Por mi parte tengo que decirte que yo era el 11 del barrio del aeropuerto. Ya, pero ¿de dónde? ¿De Benidorm o de dónde exactamente? No, de Manises. De Madrid. De Madrid. Del aeropuerto de Madrid. Amigo, claro, pero no sé, a no ser que hubiera sido en un torneo internacional, no nos podíamos encontrar, claro. Esto, a no ser que hubiera sido la Champions o algo así, el Serra Parera contra el barrio del aeropuerto no nos cruzábamos nunca. Fuimos a jugar un torneo porque el dueño, el patrocinador nuestro, sí, os sonará a todos, porque era el dueño del restaurante El Descanso, ¿recordáis? Hombre, claro, sí, me creía que ibas a decir el patrocinador nuestro nos iba a sonar a todos porque era Iberia, digo, pero no, el bar, sí, el restaurante El Descanso, ¿no? Aquel que hubo el atentado con los militares aquellos y todo, sí. Y nos llevaron a Asturias, el asturiano nos llevó a Pola de la Viana a jugar un torneo contra equipos que eran todos de segunda B. Por eso digo que nosotros éramos de segunda regional. Claro, si hubiera sido un encuentro así, no sé, aunque hubiera sido un triangular internacional, pues ahí podríamos haber coincidido. Claro, por ejemplo, en Asturias, donde hubiera sido. Pues lo ganamos. Ah, lo ganasteis. ¿Sí? Y además con holgura. Nosotros éramos de segunda regional, fuimos allí de invitados porque él era de allí. Y se confiaron los otros, se confiaron. Sí. Muy bien. Bueno, Juanjo.
el Intercity. Juanjo de Benidorm, ¿qué idea tienes tú o qué pregunta tienes sobre esto? Yo tengo dos posibles teorías, a ver si la primera la descarto con una pregunta. A ver. Primero, ¿las obras de Edgar son auténticas, las que están expuestas? Por supuesto, valiosísimas. Sí. Son auténticas, Sí, es decir, sí, no, sí. las otras obras no han sido un despiste porque las que estaban expuestas eran falsas. No. De Edgar, no. Hechas son... la obra está valiosísima de Edgar Heath que no se llevan los autores del robo, es obra auténtica, firmada por Edgar Heath. Entonces, igual es un poco peregrino, pero A ver. lo que se me ocurre es, ¿esa obra está hecha sobre personas? No. Pueden ser tatús, pueden ser... No es un body painting de estos. No es un body paint. No, por ejemplo. Pues ahí acabo, Bueno. no se me ocurren más ideas. Bueno, me has dicho que eras el 11, tú, extremo, El 11. extremo izquierda, del barrio del aeropuerto. Extremo izquierda puro. Qué carrera futbolística frustrada. la de Carrilero. uno. Carrilero. Juanjo de Benidorm, ahora mismo que vaya muy bien. Lo que Igualmente, queda un de abrazo noche fuerte. madrugada. Un abrazo. Hasta luego, buenas noches. Quien se había quedado ahí en puertas de entrar es que es el tocayo de Juanjo y está en Bilbao. Juanjo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas soy yo, ¿verdad? Ahora sí, hijo. Perdona, que me he despistado. ¿Cómo estás? Tengo todo tirado al traste. ¿Quién ha pensado que tenía que ser algún, como han comentado ahí, de hielo, por ejemplo, o de cera? Claro. Que una climatización muy especial. Claro, pero como hemos dicho que no es de hielo ni de cera. Estoy en blanco. ¿Qué te decía? De todas maneras, también hemos que a la poli no le haya hecho... Bueno, que no le ha parecido raro que no se lo hayan llevado. Eso también me llama la atención. Bueno, si no le ha parecido raro a Marcela El Faro y Ariel Holmes, los policías de Vigo, será porque lo ven muy lógico que no se lo hayan llevado. Lo lógico que tenemos delante de nuestras narices, que las historias estas siempre digo que juegan, viven de eso, y sin embargo no acabamos de verlo. No son seres vivos. No son plantas, no son seres vivos, no, tampoco es eso. La climatización tiene que ser especial, el transporte le rompe la cadena, digamos. No, mucho más difícil va a ser llevarse las esculturas en miga de pan policromada. Pues que, ya te digo, claro. Nada, no me Incluso se llevan 6 lienzos de gran formato del pintor de Transvanguardia Antequerana, y se lo llevan también esta gente. O sea que... Ya, pero marcados o los sueltos, bueno, no lo sé. No sé. Ya te digo que no se me ocurre nada, Roberto Majo. Pues a lo mejor se te ocurrían más cosas de las que tú crees, porque ya digo que ahora has hecho un giro que viene a reafirmar lo que yo estaba comentando hace un momento, de que la solución la tenemos ahí delante, pero no somos capaces de verla. Juanjo de Bilbao, un abrazo muy fuerte, muchas gracias. Dime. Oye, discúlpame, yo llevaba el 1, yo soy de Iríbar. Hombre. Pero tú eres el Iríbar auténtico, o sea, estás aquí con seudónimo. Mira, podía colar. Podía haber colado. Sí, toda la vida, joder. Podía haber colado. La camiseta negra siempre. Sí, pues yo llegué a ver... La araña negra. Yo llegué a ver a Iríbar jugar, o sea, que imagínate. Claro, joder, hombre. Ya tengo unos años. Correcto. Juanjo, un abrazo muy fuerte. Igualmente, Majo. Gracias, hasta luego, Gur. Bueno, pues ya tenemos entre el 6-8 de Edgarita, el 11 por aquí, el 1 por allá. Estamos haciendo el equipo. Venga, que enseguida hoy abrimos el juzgado de guardia. Ya sabéis que nuestro fiscal, Félix Martín, nos va a hablar de los delitos contra la intimidad. Antes, que está esperándonos Manuel de Valladolid. Manuel, ¿qué tal? Hola, buenas noches, Roberto. Buenas noches. A ver si nos ayudas tú a avanzar en la historia del robo en la galería. A ver, lo intentaremos. Tengo una teoría, pero bueno, te la soluciono con una pregunta directa. ¿Las obras se van a subastar? Carece de importancia. Estaba pensando a ver cómo podría encajar esto, por si había algo que se me escapara, pero no, carece de importancia. ¿Por qué decías tú que el hecho de que se fueran a subastar podría haber incluido aquí la teoría de que no se llevan las de Edgarita? ¿Por qué? Porque las otras obras estarían valoradas pues en un precio bastante alto, y las de Edgarita pues no
no valdrían para nada, por decirlo yo vuelvo de alguna manera. yo vuelvo a recordar una norma básica de este juego: entretenimiento, el juego de los detectives, del sí no carece de importancia. Lo que nunca carece de importancia y nunca puede engañar es todo lo que viene en el enunciado, es decir, el punto de partida. Y en el enunciado ya dice: ni una sola de las valiosísimas obras de Edgar Heath había sido sustraída del stand. Es decir, que eso no lo podemos poner en tela de juicio. Son obras valiosísimas las de Edgar Heath. Nada, pues yo me iba por ese lado, por el lado de que se iban a subastar. Bueno, pues qué lástima. Pues nada. Manuel, que ha sido un placer. Muchísimas gracias por intentarlo. Lo mismo. Un abrazo. Hasta luego. Adiós. ...24 minutos para llegar a las 5, a las 4 en Canarias. Félix Martín, fiscal, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, Roberto, ¿cómo estás? Muy bien, encantados de saludarte como siempre, dispuestos a aprender muchísimas cosas sobre un tema además muy interesante, como todos los que nos propones esta semana, y que de una manera u otra siempre se cruza en el camino, está ahí en la primera línea de la actualidad. Sin ir más lejos, este fin de semana leíamos en El País: miles de jóvenes compartieron en Navidad las imágenes de una menor en una discoteca realizando una felación a un chico. TikTok se llenaba de publicaciones de adolescentes exponiendo su opinión o haciendo bromas vejatorias para la víctima, y a raíz de este vídeo aparecieron más vídeos sexuales de discotecas donde aparece la cara de personas afectadas. Bueno, delitos contra la intimidad, y sobre todo a través de las redes sociales, a través de la facilidad que ofrecen para que se viralicen, como para que empiecen a correr como la pólvora este tipo de vídeos, de los que ya digo tenemos muchos referentes en la actualidad. Con motivo de eso, quieres hablarnos de eso, de cuándo podemos estar ante un caso así, podemos decir que se produce un delito, cuando no, si es cierto que en los últimos años estos comportamientos están aumentando o son muy llamativos, pero en realidad no se producen con tanta frecuencia. ¿Qué es lo que lleva a muchas personas a participar voluntariamente difundiendo estos vídeos? Incluso algo que últimamente en los medios de comunicación ponemos énfasis en subrayar, y es que no solo puede cometer delito aquella persona que dio al reproducir o al enviar la primera vez, sino aquellos que lo hacen retuiteando, aquellos que vuelven a poner en danza en las redes el mismo vídeo, ¿verdad? Estos también pueden estar cometiendo el delito, Félix. Efectivamente, Roberto, yo creo que es bueno que me parece también un tema muy interesante que podamos clarificar todas estas cosas que tú acabas de plantear muy bien en tu introducción. A ver, estaba yo mencionando antes la serie Intimidad, una serie que creo recordar, estuvimos aquí hablando de ella cuando se estrenó con Mikel Lejarza, una serie de éxito en Netflix. Tuve relaciones sexuales consentidas con otro adulto. Sé que la publicación de ese vídeo ha hecho un daño grave a mi imagen pública. De todas formas, el que yo lo haya hecho lo pagará. Eso está claro. Ayúdame. Es una serie que, como decíamos, está inspirada en un hecho real, aunque desde luego se traslada a otro contexto, el contexto político en Euskadi, en Bilbao. Pero bueno, parte, ¿verdad, Félix, de un hecho real de una trabajadora que se suicidó, y todo tuvo su origen en la divulgación de un vídeo sexual que le afectaba a ella. Efectivamente, como tú has dicho, si uno repasa los últimos 5 o 6 meses, Roberto, ¿cuántas veces ha salido en los medios de comunicación noticias relacionadas con la difusión de vídeos de carácter íntimo? Muchísimos. ¿Tú la serie esta la viste, la tienes presente, Félix? La vi, me encantó la interpretación de los actores, el planteamiento del tema, me encantó hasta la ambientación en Euskadi, que me parece que está precioso. O sea, la serie me parece una serie magnífica. Sí, ofrece una mirada para quien haga tiempo que no se ha acercado por Bilbao, por ejemplo, pues desde luego retrata un Bilbao mucho más moderno del que a lo mejor recuerdan algunos, se hace ya alguna década que
que no se pasan por allí. Por cierto, que es de la misma productora que está rodando ahora El crimen de la Guardia Urbana, por alusiones, fiscal del caso en sala del crimen de la Guardia Urbana. Así entre tú y yo, ya sabes quién va a hacer de ti, aunque no lo podamos decir, pero tú sabes ya quién va a hacer de ti. Algo me ha llegado, digamos que algo me ha llegado. Lo digo porque estoy deseando cruzaros a los dos, porque él estará muy interesado en saber, para aprender del que fue el personaje que tiene que representar, seguro, y para ti al menos te tiene que provocar cierta curiosidad, hablar con quien va a interpretarte, ¿no? No te puedes imaginar, me plantea un montón de curiosidad, la verdad que sí. Bueno, pues decimos muchos referentes en la actualidad, cómo lo retrata también la ficción, pero basándose en un hecho real, la difusión el pasado verano de un vídeo íntimo de Santi Millán, un conocidísimo actor muy popular aquí en nuestro país. Félix, en todos estos casos que estamos mencionando, en principio, ¿existen indicios de delito? Fíjate como antecedente, Roberto, para que la gente sepa el volumen de datos de la que estamos hablando. ¿Tú sabes en un minuto cuántos millones de mensajes se suben a las redes sociales? ¿En un minuto? Ni idea. 16 millones. 16 millones en un minuto, ¿aquí en España o...? En el mundo. En el mundo, vale. Y en Instagram, ¿tú sabes la cantidad de fotos? Es que he estado repasando estos datos que me llamaron mucho la atención. Claro. ¿Cuántas fotos se suben en un minuto en Instagram en el mundo? Sorpréndeme. 66.000. Madre mía. Esto es para que los oyentes, para que tú, Roberto, nos pongamos para manejar para que podamos entender el margen de información que estamos subiendo en un instante en las redes sociales. Claro. Y es muy importante los ejemplos que tú has puesto, que tenemos que diferenciar en dos, lo cual va a tener repercusión. Una cosa es grabar un comportamiento sexual en un domicilio, una persona con el consentimiento de la víctima, y que luego se difunda, que es el caso de la serie Intimidad o lo del actor que tú has comentado. Y otra cosa es la grabación de un comportamiento sexual en un sitio público, en una discoteca, por ejemplo, en un parque, sin el consentimiento de las víctimas. Lo de la discoteca. Son dos ejemplos distintos que tienen repercusiones distintas. Claro, aunque en el primer caso sí que se graba en un domicilio, desde luego con consentimiento de los que están participando, pero después la difusión no es con el consentimiento de los que estaban participando ahí. Es decir, no se había grabado para que después eso se difundiera. Pero, ¿por qué haces esa distinción entre uno y otro? Porque legalmente, jurídicamente, psicológicamente, bueno, hay diferencias, pero también alguna semejanza, ¿no? Efectivamente, vamos a ir repasando porque tengo el interés a ver si consigo transmitiros para que los oyentes puedan ver efectivamente las diferencias entre cada uno y qué consecuencias jurídicas en base esas diferencias tiene. Repasemos el primero. En la grabación de un comportamiento sexual en un domicilio con el consentimiento del otro, lo que se produce es, por parte de que el que vulnera con su conducta, una confusión entre libertad sexual e intimidad. Vamos a repasar. La libertad sexual es un bien personalísimo de cada uno que nos lleva a disfrutar de la sexualidad de la forma que tengamos por conveniente. Una persona puede decidir grabarse en un determinado comportamiento sexual y ceder esa imagen a una persona a la que confía. Pero como tú has dicho, ceder esa imagen a una persona concreta no es, y esto es lo que tenemos que entender, no es un cheque en blanco para que esa persona pueda hacer con esa imagen lo que quiera. No es un cheque en blanco. Dice el Tribunal Supremo, me gusta mucho esta frase, dice: quien remite a una persona a la que confía una foto o un vídeo expresiva de su propia intimidad no está renunciando a esa intimidad, tampoco está sacrificando su privacidad. Su gesto de confiada entrega, dice el Supremo, y selectiva exposición a una persona cuya lealtad no cuestiona, no merece el castigo de la exposición al fisgoneo colectivo. Me ha gustado mucho eso del fisgoneo colectivo. Y mientras te estaba escuchando estabas recordando, no es en términos jurídicos, desde luego legales, pero la reacción que tuvo la pareja de Santi Millán, que además es que enlaza perfectamente con todo esto, porque de una forma muy directa dijo textualmente, escribió: no sé de qué se escandaliza la gente follan unos con otros, pero no sé si os habéis dado cuenta de que el único problema aquí es que se está cometiendo un delito.
Efectivamente. Claro. Y vamos a diferenciar ahora con el segundo. Fíjate que el segundo caso, el de la discoteca, el del parque, para que nos situemos, a priori puede generar más confusión, pero sin embargo, es lo que voy a tratar de razonar con vosotros, a ver si estás de acuerdo, Roberto, el resultado debe ser el mismo. Dos personas pueden decidir en el ejercicio de su libertad sexual realizar un acto sexual en un determinado contexto público. Obviamente, y aquí está la diferencia, eso implica que pueden ser vistos por las personas que allí se encuentran. Ahí sí, pero eso no legitima a las personas que allí se encuentran a grabarlo, ni mucho menos a difundirlo. Claro. Quien graba esos hechos está atentando del mismo modo que hemos visto antes con la intimidad de esas personas. De hecho, la reacción en el 99% de los casos que yo he conocido, por ejemplo, de estos, es que quien está teniendo ese comportamiento sexual y se percata de que está siendo grabado, para y exige a esa persona que está grabando que deje de grabar. El problema está que muchas veces, como lo que pasa en la noticia que tú has comentado, es que las personas que están realizando ese comportamiento sexual no se han percatado de que están siendo grabados. Aunque esto ocurra en plena calle, lo digo por hacer un poquito, lo digo por hacer un poquito de abogado del diablo, porque transponiendo esto a otra situación de la que siempre se habla en el debate sobre dónde acaba la libertad de los personajes públicos, de los conocidos, de los famosos, y dice, pues si se le ha grabado en la calle, entonces podemos emitir. Pero claro, aquí hay un factor determinante que yo creo que es básico, ¿no? Y es que estamos hablando de un acto que, aunque sea en la calle, pertenece a nuestra intimidad. Efectivamente. Vale. Esta es la clave. La clave es que los comportamientos de naturaleza sexual, sí o sí, al 100%, pertenecen a nuestra intimidad y, por tanto, es a nuestra esfera de privacidad. ¿Qué respuesta da a todo esto el Código Penal? Vale, pues fíjate que ahora, teniendo como punto de partida lo que hemos visto, vamos a analizar muy sencillamente dos preceptos del Código Penal. Uno, el 197, que dice: castiga con penas de prisión de 3 meses a 1 año o penas de multa de 6 a 12 meses el que, sin autorización de la persona afectada, difunde, revela o cede a terceros imágenes o grabaciones audiovisuales de esta persona que haya obtenido con su consentimiento en un domicilio o en cualquier otro lugar fuera del alcance de la mirada de terceros, siempre que esta divulgación menoscabe gravemente la intimidad de esa persona. Esa es la primera. Y dice, la pena se impondrá en su mitad superior cuando los hechos son cometidos por la pareja, por su cónyuge, cuando la víctima es menor de edad o una persona con discapacidad necesitada de especial protección, o cuando los hechos se hubieran cometido con una finalidad de ganar dinero. Ese es el primer artículo del Código Penal que castiga estas conductas. Ya, ¿y qué sucede, Félix, sin embargo, si se ha grabado sin su consentimiento? Ahí nos encontraríamos en la escala de mayor gravedad de la conducta. Fijaros que aquí estamos hablando, como tú muy bien has dicho, que hay consentimiento, pero si no hay consentimiento, por ejemplo, yo voy a tu casa, Roberto, y para grabarte en una situación íntima pongo una cámara sin que tú no lo sepas, en ese caso la pena se dispara. Estaríamos hablando de un delito grave contra la intimidad con una pena de prisión de hasta 5 años. Y antes había lanzado yo algunas preguntas así al aire, a modo de anticipo, de sumario, de por dónde podríamos transitar hoy, ¿no? Vamos a concretar. ¿Qué sucede si alguien, por ejemplo, me pasa a mí unas imágenes íntimas, suyas, con su consentimiento incluso, y yo, pues no sé, por hacer una gracia, por ser generoso con mi comportamiento, te las paso a ti y tú las difundes? ¿Estarías cometiendo un delito? Pues hasta hace unos meses no, pero con uno de los cambios que trajo la ley del sí es sí, es introducir una reforma en el Código Penal, en este artículo 197, y ahora sí se castiga. Se castiga ahora toda la cadena. Ahora dice el Código Penal, se impondrá la pena de multa de 1 a 3 meses el que, habiendo recibido las imágenes o grabaciones audiovisuales a las que nos acabamos de referir, las difunde, revela o cede a terceros sin el consentimiento de la persona afectada. Por tanto, como puedes ver, toda la cadena, el que lo graba sin autorización, si tú me lo pasas y yo lo difundo sin autorización, y si tú me lo pasas yo se lo paso a otro y él lo difunde sin autorización,
toda la cadena ahora es delictiva. Bueno, te voy a poner más casuística, espero no meterte en ningún fregado, ningún compromiso, pero a ver, cosas que se me van ocurriendo. En el caso de la discoteca que decíamos, bueno, o en la calle también, en un parque, si en lugar de ser ahí en un lugar abierto, público, fuera en una habitación de hotel, ¿qué pasaría? Pues si estamos en una habitación de hotel, nos vamos a lo mismo que en un domicilio. Esto es muy importante. Cuando dice el Código Penal que sea en su domicilio, fíjate que dice o en cualquier otro lugar fuera del alcance de la mirada de terceros. Sí. Con eso el Código Penal está protegiendo a cualquier lugar que dos personas consideran como un lugar íntimo y objetivamente está cerrado, por así decirlo, ¿no? Es un espacio cerrado y destinado de manera objetiva a estar fuera del alcance de la mirada de terceras personas. Y entonces, volviendo a lo de espacio cerrado también, pero es una discoteca, es decir, que eso está abierto a la mirada de otras personas, o en el espacio abierto del parque, ¿ahí qué? Vale. Ahí, como hemos dicho al principio, si dos personas deciden tener relaciones sexuales en un parque, por ejemplo, y hay una persona que se encuentra en ese parque y mira, esa persona obviamente no está cometiendo ningún delito, porque si las dos personas han decidido tener relaciones sexuales en el parque, se están exponiendo a la mirada de terceros. Pero ojo, ¿qué sucede si esa tercera persona no solo mira, sino además graba? En ese caso nos podemos encontrar, y esto es muy importante que la gente lo entienda, con tres posibilidades que no son excluyentes entre sí. La primera es otro nuevo delito introducido muy recientemente, que es la violencia sexual digital. Violencia sexual digital, está tipificado ya. Vale. Fíjate, dice lo siguiente: el que sin consentimiento de su titular utilice la imagen de una persona para realizar anuncios, abrir perfiles falsos en redes sociales, páginas de contacto o cualquier medio de difusión pública, ocasionándole a la misma una situación de acoso, hostigamiento o humillación, será castigado con una pena de prisión de 3 meses a 1 año o multa de 6 a 12 meses. O sea, esa es una opción. Imagínate que yo te grabo a ti en un parque, se te puede identificar con esa grabación y yo lo cuelgo en internet para hacer una gracia, ¿no? Y eso hace que a ti se te identifique y se te ría de ti. Pues puedo estar cometiendo un delito. Ya. Además de eso, la víctima tendría la opción de acudir a una vía civil para exigirme a mí, que lo he grabado, una indemnización por daños y perjuicios morales, y además, por colgar esa imagen en internet, la víctima puede acudir a la Agencia Española de Protección de Datos, porque la normativa de protección de datos es muy exigente y establece sanciones administrativas muy graves por colgar y por usar de manera ilegítima la imagen de otra persona en internet. Incluso, y esto lo podemos ver, que es muy interesante, entrando en la página web de la Agencia Española de Protección de Datos, cómo la Agencia Española de Protección de Datos, si tú se lo comunicas, puede iniciar los medios necesarios para exigir la retirada, que esto es una cosa que preocupa mucho a las víctimas. ¿Cómo consigo yo que la red tal donde se ha colgado un vídeo sexual mío lo retire? Pues la Agencia Española de Protección de Datos, por un mecanismo que establece la propia página web, se encargaría de exigir esa retirada de tu imagen. Oye, ahora que manifestabas una de las inquietudes, uno de los problemas que podría estar viviendo la víctima, vamos a hablar de ellas, porque estamos hablando así en general, parece que no haya personas detrás de, pero ¿qué efectos soléis observar que se produce en las víctimas de este tipo de delitos? Demoledor. Y fíjate que tú has hecho muy buena referencia, Roberto, al vídeo de la intimidad, a la serie Intimidad, porque ahí se produce, basado en un asunto real, lo que provocó a una víctima que le llevó al suicidio. Sí. Incluso. El efecto que sufre una persona al enterarse de que se ha difundido un vídeo sexual suyo es la humillación. Y tú me puedes preguntar, Félix, ¿y en qué se traduce ese sentimiento de humillación? Claro. Pues un sentimiento de pérdida de confianza, de ansiedad, de aislamiento, de culpa, y que puede llevar eso a las autolesiones, a la medicación o incluso al suicidio. Es muy importante, Roberto, que la gente sea consciente que esa humillación no se produce una sola vez, sino que cada vez que la víctima tiene constancia de que ese vídeo se va redifundiendo, ese sentimiento de humillación se va generando otra vez y otra vez y otra vez. Y además, lo triste
que también hemos comprobado, son 2 casos. Roberto, no sé si tú te has fijado de cuando salen estas noticias. En la gran mayoría de los casos, cada vez que se redifunde el vídeo, 1, casi siempre son mujeres, y 2, casi siempre van acompañados de actos de mofa, de escarnio o de insulto de la propia víctima. Claro, cuando entre nuestra acción, el dedo que da a la tecla, que aprieta, que hace el clic, y la consecuencia, solo hay un dispositivo, un teléfono en este caso. A mí una vez Lorenzo Silva me habló de un término, a mí se me ha quedado marcado para siempre, y es que actuamos como una especie de psicopatización. Es decir, no está la persona, pero sin embargo nuestro acto sí que tiene muchas consecuencias para una persona, para un ser como nosotros, ¿no? Para un igual. No sé si habéis llegado a alguna conclusión, Félix, sobre la razón. ¿Por qué lo hacemos, sin embargo? Sobre la razón por la que es tan frecuente que haya muchas personas que colaboren difundiendo, como siempre nos hemos estado refiriendo aquí, tú lo has hecho en más de una ocasión, como una gracia. Voy a hacerlo esto como una gracia. ¿Por qué lo hacemos tanto? Pues fíjate, en la criminología y la psicología han estudiado, a mí siempre me parece un mundo fascinante, ¿no? Yo creo que es muy importante, como tú muy bien dices, Roberto, que nos preguntemos el por qué. Y en la criminología y en la psicología se habla de lo que se llama desconexión ética. Lo voy a intentar explicar de manera simple. Es un proceso psicológico consistente en que las personas que hacen estos comportamientos se autoconvencen uno mismo de que los principios éticos que exigiríamos para nosotros mismos, obviamente a quien hace esto no le gustaría que difundieran un vídeo suyo, no se aplican para los demás. Y entonces empiezan con el siguiente proceso. No, es que la víctima se lo merece. No, es que la víctima en el fondo le gusta que se difunda este vídeo. Y la desconexión ética es muy fácil, en mi opinión, a ver si estás de acuerdo con esto, Roberto, que se producen estos casos. Por eso vemos tanto, porque confluyen 3 datos. Una falta de educación sexual que tiene la mayoría de la sociedad. Un cambio en el concepto de intimidad en las nuevas generaciones y el tercer lugar, una banalización de las consecuencias de los comportamientos sexuales. La suma de estos 3, en mi opinión, es el caldo de cultivo idóneo para que se produzcan estos comportamientos. Y lo que tú has dicho, hay que dejar claro que con esto se está haciendo mucho daño a la gente y además es muy probable que estés cometiendo un delito. Sobre todo porque es eso, no es la gente, sino que son personas. Eso es. Félix Martín, como siempre, un placer. Fiscal, muchísimas gracias. Hasta la próxima semana. Un placer para mí. Un abrazo muy fuerte para todos. Un abrazo, buenos días. Hasta luego, adiós. Bueno, pájaro nocturno tendrás por ahí después del boletín de las 5:04 en Canarias. Tendrás por ahí la página del diario de hoy, ¿no? Abierta de par en par. El material. Sí, el material bueno, ¿no? ¿Qué, cremita, como siempre, como dices tú? Cremita, bueno. Cremita lo que tenemos en la segunda parte del programa. O sea, ¿hay algún programa de la radio donde puedan convivir, coexistir, donde cohabiten intereses tan variados, tan variopintos como el cine iraní y la canción recién salida del horno hoy a la 1 de Shakira? Bueno, sí, los hay, muy poquitos, pero aquí está, si amanece nos vamos. ¿Hay programas que se puedan permitir abrir? Si es que me lo estoy planteando, abrir, claro, esto Francino no lo puede hacer. Esto Àngels Barceló se muere de envidia cuando lo hacemos. ¿Hay programas que se puedan permitir abrir su tramo informativo con la canción, diseccionando la canción de Shakira? Sí, bueno, los hay, pero poquito. ¿Qué envidia tiene la Barceló? Porque el Si Amanece a lo mejor lo hace después, ¿eh? No lo descartes, Edgarita. No lo descartes. Yo apostaría incluso por eso.
Si amanece, nos vamos. Con Roberto Sánchez. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.